sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Como siempre hay temas que vale la pena conocer, interioridades que a veces pues pasan de largo en nuestra vida porque no nos afectan y sin embargo sí tienen una repercusión en miles de hogares en Guatemala. Hablo de la violencia en contra de las mujeres, hablo también de esta cosa que se ha convertido como en algo normal en este país, como es el embarazo de niñas y adolescentes. Pero para ello me encuentro con una experta, con la licenciada en psicología Francia Varillas. Ella trabaja para la Fundación Sobreviviente, una institución a la que vamos a conocer también por si algún día, ojalá no, pero si algún día hay una necesidad en el hogar, ustedes sepan a dónde recurrir. Gracias por estar acá, licenciada. Yo quisiera que usted me explicara qué es la Fundación Sobrevivientes. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, principalmente por tener el honor realmente de compartir este espacio nuevamente con usted y por la oportunidad precisamente de crear espacios de reflexión, de concientizar, pero también de informar precisamente del trabajo que realizamos, ¿verdad? Que quizás en algún momento no hemos escuchado precisamente que existen instituciones que brindan servicios gratuitos precisamente en temas enfocados de violencia, ¿verdad? Fundación Sobrevivientes es una institución que ha brindado su labor desde hace 16 años de forma totalmente gratuita, brindando precisamente atención a niñez, adolescencia y mujeres que han sido víctimas de violencia. Violencia en sus distintas manifestaciones, desde la violencia física, verbal y psicológica, económica y sexual, ¿verdad? Se ha brindado desde hace 16 años y actualmente también la atención psicológica a cada uno de estos grupos de personas que mencionaba, que han sufrido la violencia de una forma directa, ¿verdad? Que la víctima precisamente, ya sea la mamá, ya sean los niños que también en algún momento están sufriendo violencia dentro de sus hogares o dentro de otros espacios en los cuales se están desarrollando, como también pues, las víctimas colaterales de la violencia, ¿verdad? En este caso, Fundación Sobrevivientes también brinda la atención psicológica a todas aquellas personas que forman parte del núcleo familiar y que también están sufriendo estas formas de violencia, ya sea directa o indirectamente, ¿verdad? Dentro de los servicios que también es importante mencionar que brinda la Fundación, es que también en el área de psicología se brindan procesos de terapias grupales, con la finalidad precisamente de que las mujeres logren encontrar una red de apoyo, ¿verdad? Que logren visibilizar precisamente que hay otras mujeres que están pasando una situación muy similar a la de ellas, pero que también a través de esa experiencia que están conociendo de otras mujeres, puedan precisamente reconocer el valor que tiene el poderse unir y precisamente crear mecanismos de apoyo que les sean útiles tanto para ellas como también para el grupo familiar en el cual ellas se encuentran, ¿verdad? Estas terapias grupales también se brindan de forma totalmente gratuita acá en nuestra sede, que es la Fundación en la zona 1, ¿verdad? Que si más adelante me permite vamos a brindar un poquito de esa información, ¿verdad? También dentro de estos servicios que brinda la Fundación, que es parte también importante de la trayectoria y el trabajo que realizamos, están los servicios jurídicos, ¿verdad? El área jurídico de familia brinda precisamente el servicio en procesos relacionados a divorcios voluntarios, precisamente cuando las mujeres han logrado identificar precisamente que la dinámica en la cual se encuentran en su relación de pareja corresponde a un ciclo de violencia y que han identificado ser víctimas de violencia en sus distintas manifestaciones, logran llegar de alguna manera a algún acuerdo con su conviviente y acuden las dos partes a la Fundación precisamente para brindar ese servicio de un divorcio voluntario totalmente gratuito. En esta misma área jurídico-familia también se brinda el proceso de pensiones alimenticias, ¿verdad? Cuando se ha reconocido la violencia económica precisamente como un factor que está afectando no solo a la madre, sino también al núcleo familiar, que en este caso son niños o niñas menores de edad, ¿verdad? Entonces, la Fundación les brinda este acompañamiento desde el inicio hasta que se firma una sentencia como tal, precisamente de un acuerdo al que por medio de un juez se dictamina precisamente cuál va a ser la pensión que se va a otorgar para esta familia, ¿verdad? Este servicio también es totalmente gratuito
Y también se cuenta con el servicio jurídico penal, ¿verdad? Que es precisamente relacionado a procesos de violencia contra la mujer, acompañamiento también a familiares en procesos de femicidios o tentativa de femicidio también, ¿verdad? Brindándoles precisamente el acompañamiento legal a estas personas para que logren precisamente accionar medidas legales en contra de estos agresores y precisamente también hacer valer nuestros procesos de justicia principalmente, ¿verdad? Hay otro servicio también que es muy importante, que es la casa refugio, ¿verdad? Que es precisamente un espacio en el cual, al identificar mujeres o familias, ¿verdad?, que están sufriendo o que están en un estado de vulnerabilidad y que se reconoce el alto riesgo en el que se encuentran, se les brinda precisamente este espacio. Esta casa es un espacio cerrado, ¿verdad?, precisamente para darles todas las medidas de seguridad a todas las personas que están en este espacio, ¿verdad? Y se espera también dentro de ese proceso que las mujeres y familias pues también puedan realizar otras actividades dentro de la casa con la finalidad de que logren encontrar un espacio de seguridad, de calidez también, ¿verdad? Y un acompañamiento dentro de todo el proceso que están realizando. Actualmente la Fundación también cuenta con otros proyectos, principalmente en Huehuetenango, en la costa sur, ¿verdad?, que están precisamente con la finalidad de poder llegar incluso a otros espacios y que les podamos brindar esas herramientas que son tan importantes y tan útiles para que cada vez podamos visibilizar más todas estas formas de violencia que lamentablemente pues pueden sufrir tanto mujeres, adultas, adolescentes, niñas o niños, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es que una mujer que sufre violencia en casa decida buscar una institución como Sobrevivientes? Lamentablemente en muchos casos sí lo podemos llamar como un factor que sí puede ser bastante complicado, primero porque dentro de esta misma violencia psicológica que el agresor ejerce en contra de ellas, en algún momento se utiliza mucho el mensaje de nadie te va a poder apoyar, no tener los recursos necesarios para poder buscar algún tipo de ayuda, ¿verdad? Y toda esa violencia psicológica que se va ejerciendo en contra de ellas, en algún momento les hace lamentablemente creer que no pueden realmente romper ese silencio en el cual ellas se encuentran, ¿verdad? Pero considero como algo realmente importante son los espacios a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Espacios como este que les hacen realmente saber a las mujeres que hay instituciones que les vamos a brindar el apoyo, aunque ellas no tengan un recurso económico, ¿verdad? Que realmente pueden buscar espacios en los cuales se les va a brindar toda la asesoría principalmente, ¿verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta que en muchas ocasiones al inicio hay mucho temor precisamente también de accionar, por ejemplo, un proceso de denuncia, tanto en el área penal como en el área jurídico. Entonces, lo que se espera en la Fundación es brindar un servicio integral, ¿verdad? Que si ella no está lista y no está preparada para realizar un proceso de denuncia, que pueda acudir al proceso psicológico que le permita precisamente reconocer que la dinámica en la que está viviendo no es una dinámica que debemos normalizar, que no es algo que debemos de ver como natural por decir, bueno, así hemos vivido los últimos 20 años, pues así vamos a seguir viviendo, ¿verdad? Sino que realmente logren concientizar e identificar que la violencia se representa en distintas formas, ¿verdad? Que la violencia no va a ser solo el golpe que se está visibilizando en su rostro o en alguna parte del cuerpo, sino también son esas palabras, esa intimidación, esa coacción y privación también de sus ideas, de lo que ellas quieren hacer, el no permitirles trabajar, el no permitirles estudiar, el no permitirles socializar, tener redes sociales o diferentes mecanismos que se utilizan a través de la violencia psicológica, que en algún momento precisamente hace que se crea que lo más adecuado o lo único es seguir dentro de ese ciclo de violencia, ¿verdad? Entonces, podemos decir que sí, es un factor que en algún momento es una limitante, pero que precisamente se trabaja mucho en todos estos procesos de comunicación, ¿verdad? La Fundación constantemente a través de redes sociales pues utiliza diferentes publicaciones para dar mensajes precisamente de hacerles saber que no están solas, ¿verdad? Que a través de estas instituciones podemos formar esa red de apoyo, que la podemos acompañar y darle precisamente los servicios que ella requiera de acuerdo a las necesidades que están viviendo en ese momento. Dentro de los proyectos que se han realizado últimamente, ha habido un proyecto que precisamente les ha brindado una beca para que ellas también puedan estudiar, ¿verdad? Ya sean cosas precisamente que les ayude a ellas a tener
pues en algún momento también un emprendimiento, ¿verdad? Se les ha realizado proyectos en relación a panadería, a bisutería, no tengo el nombre ahorita, pero hacen uñas y esta parte, ¿verdad? Que también pues sabemos que en este momento genera también un ingreso adicional, ¿verdad? Y también han existido proyectos que les brindan un capital semilla, es decir, un capital que les permita también en algún momento precisamente iniciar su emprendimiento como tal y reconocer que su realidad no es únicamente la realidad que se ha transmitido a través de este agresor, que su realidad es todo un escenario que ellas pueden ir construyendo para precisamente mejorar su condición y también la de su familia. En base a su experiencia, ¿cómo romper esto que usted menciona, todos esos mensajes que el agresor le puede estar dando a su mujer, a su compañera, para que no rompa ese círculo de violencia? ¿Dónde usted podría explicarnos cómo puede hacer una mujer para romper eso? Porque pienso que primero es algo psicológico, de desear esa ayuda. Claro. Acá en la Fundación los procesos psicológicos los abordamos de una manera personalizada, es decir, no porque una mujer nos diga que está sufriendo violencia psicológica, podemos decir que a las 5 más que vienen en esa semana se les va a abordar de la misma manera, porque aunque estemos hablando de que las 5 estén viviendo violencia psicológica, comprendemos que hay un contexto muy distinto para cada una de ellas, hay condiciones educativas, sociales, muchos factores alrededor de ella, y lo que se espera es abordarlo de una manera personalizada, reconociendo precisamente cómo es ese contexto, por qué de alguna manera ella se ha apropiado también de esta forma de violencia y qué ha habido previamente en su historia y en su condición, ¿verdad?, que ha llevado a que de alguna manera ella se apropie de este discurso como algo, como su historia de vida totalmente. Algo fundamental antes de iniciar con la identificación de la violencia es que cada una de ellas aprenda a reconocer que hay redes de apoyo, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento, esta violencia hace que en algún momento se enfoquen que únicamente todo lo que hay a su alrededor es a través del agresor, porque él está transmitiendo ese mensaje. Entonces algo fundamental es que cada mujer reconozca quiénes son las personas que están en su entorno que pueden brindarle precisamente un refugio tanto físico como emocional, ¿verdad? Que esa misma violencia en algún momento no les permite reconocer que la familia sí está brindando un apoyo, pero que posiblemente el agresor ha realizado un ejercicio de poner en contra el uno del otro y que no visibiliza precisamente que esa familia sí es un recurso, ¿verdad? Que posiblemente vecinos y personas cercanas también forman parte de esa red de apoyo que les permite ir reconociendo que su realidad no es únicamente la realidad que se está viviendo en esas 4 paredes, pero también las instituciones que les brindamos ese apoyo. A través de ese reconocimiento inicia esa parte de fortalecimiento, ¿verdad? Que ellas vayan reconociendo principalmente que no están solas. Y a través de ese ejercicio es que vamos dándoles precisamente esas herramientas que permitan reconocer que ese mensaje es parte de esa violencia psicológica, ¿verdad? Que el decir no servís para nada no necesariamente es algo cierto, ¿verdad? Porque hay muchas capacidades que ella puede ir fortaleciendo a través de todo este reconocimiento que va a ir realizando. Que el no puedes trabajar porque nadie te va a creer por X razón no es una realidad como tal, ¿verdad? Porque esa red de apoyo le va a ayudar a ella a fortalecer que ese mensaje no es verdadero. Y posterior a ello es que vamos realizando esa práctica y ese ejercicio de ese fortalecimiento en su relación personal, ¿verdad? El que ella vaya visibilizando realmente cuáles son sus capacidades, cuáles son sus cualidades, cuál es realmente lo que la hace ser ella por ella misma y no a través de los ojos y el discurso del agresor como tal. ¿Cuál es el principal o los principales miedos que puede sentir una mujer para dar ese paso y buscar ayuda? La violencia económica, ¿verdad? Porque en algún momento esta forma de violencia en que nuestra sociedad nos dice que el hombre es el proveedor del hogar y que este mismo patriarcado es el que nos hace decir, bueno, si yo no estoy con un hombre, ¿cómo le voy a dar alimento a mis hijos? ¿Cómo van a tener educación o diferentes factores? Y que muy poco hablamos en nuestra sociedad de la violencia económica, ¿verdad? Entonces, eso en algún momento también limita a que estas mujeres realmente puedan conocer que existen procesos, por ejemplo, de pensiones alimenticias
que hace reconocer que su realidad no es únicamente a la par de él, porque él solo así va a sustentar a sus hijos, sino que existen leyes que también las van a amparar y las van a proteger en esto, porque la violencia económica es el principal factor que limita a que todas estas mujeres den ese paso, ¿verdad? A que logren salir, y que también en algún momento, por diferentes factores de ese mismo machismo y patriarcado que hay en nuestra sociedad, muchos mensajes de las familias en creer que familia únicamente es si está papá, mamá e hijos, ¿verdad? Y muy poco hablamos de que una familia, ¿qué es? ¿Verdad? Es un espacio de seguridad, de protección, de amor, y no precisamente la idea que vamos aprendiendo desde primeros años escolares, o la idea que también en algún momento la religión nos transmite, ¿verdad? De decir que familia es precisamente cuando estamos todos juntos, independientemente de las situaciones que se estén viviendo. Y eso hace que también en algún momento pues vayamos naturalizando ciertas situaciones y que se limite precisamente la búsqueda de espacios de apoyo, ¿verdad? Entonces, desde mi experiencia podría mencionar que es la violencia económica, y precisamente todo este ejercicio que hay en nuestra sociedad de ir limitando y juzgando también a las mujeres en cuanto logran tomar una decisión, que es el rompimiento precisamente del silencio, ¿verdad? ¿Qué gana una mujer cuando rompe esa cadena de violencia? Pues precisamente reconocer que el mensaje del agresor no es precisamente la realidad de ella. Gana precisamente visibilizar que ella tiene muchas capacidades para salir adelante, muchas cualidades que quizás en algún momento fueron silenciadas por este agresor. Gana también su independencia, que es un factor también muy importante, ¿verdad? Que ella pueda tener la capacidad de decidir realmente qué quiere hacer con su vida, con su futuro, cómo es la crianza que quiera tener con sus hijos, qué quiere hacer también para ella misma. Pero también algo muy importante es su empoderamiento, ¿verdad? Que su empoderamiento es lo que la va a llevar a ella a sentir principalmente que ella es quien tiene el poder de su vida y el control como tal para tomar las decisiones que ella quiera tomar, ¿verdad? Lamentablemente todavía en muchos espacios de nuestra sociedad, aunque acá en la ciudad creamos que no es así, hay muchos espacios en el interior y en diferentes espacios en el que lamentablemente aún, por ejemplo, las niñas no tienen el acceso a estudiar, que aún las mujeres no tienen la opción de poder decidir si quieren trabajar o no. Entonces, realmente lo que ganamos es precisamente ir sumándonos a esa voz de que como mujeres podemos ir sumando estos espacios de empoderamiento y realmente creer que tenemos el poder de tomar decisiones, ¿verdad? Cuando en un hogar hay mucha violencia, los hijos empiezan a ver esa violencia como algo natural. ¿Y esto puede ser que después se repitan esos patrones en futuros hogares o no? Claro que sí. De hecho, dentro de los procesos psicológicos ocurre con mucha frecuencia que traen a niños, ¿verdad? O adolescentes sin decir, bueno, es que está teniendo comportamientos agresivos con los hermanitos, o está teniendo comportamientos agresivos en la escuela, o X conducta irregular que estén identificando en sus hijos, y se atribuye en muchas ocasiones la responsabilidad a ese niño o ese adolescente. Pero acá, por ejemplo, en la fundación trabajamos que cuando viene un adolescente o viene un menor de edad, un niño o niña, pues la mamá también tiene que formar parte de ese proceso. Digo la mamá porque lamentablemente podríamos decir que en todos los casos, en su mayoría, son las madres las que vienen a buscar precisamente ese apoyo. Es un porcentaje muy bajo en el cual viene quizás mamá y papá, ¿verdad? Precisamente porque sabemos cómo están siendo esas dinámicas de violencia en el entorno, ¿verdad? Entonces, precisamente la funcionalidad de que se trabaje el proceso integral, tanto con niñez, adolescencia y la mamá dentro de ese proceso, es para conocer cómo está siendo esa dinámica familiar, ¿verdad? Porque posiblemente ese niño o ese adolescente esté siendo expuesto también a esta forma de violencia. Y algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de procesos de violencia intrafamiliar es que la víctima directa en este caso puede ser la mamá, porque el papá está ejerciendo la violencia en contra de ella. Pero también existen víctimas colaterales, y las víctimas colaterales son esos niños o adolescentes que van adaptando mecanismos de sobrevivencia en algún momento para adaptarse a ese ciclo de violencia en el cual están viviendo dentro de su hogar. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Niños que aprenden a ponerse los audífonos cuando ven que el papá llega en estado de ebriedad. Niños que saben que van corriendo con el hermanito pequeño a encerrarlos en una habitación porque el papá llegó gritando, ¿verdad?
niños que encienden la televisión para no estar expuestos a los conflictos o las palabras que puedan estar diciendo los papás en contra de las mamás, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que esta situación no les va a afectar también si ellos están siendo víctimas también colaterales de esta violencia, y que en algún momento esta violencia también se repite precisamente con sus pares, que son personas que son de la misma edad de ellos, ¿verdad? Y que en algún momento se llega a naturalizar que si tú me haces algo yo me tengo que defender, o que si tú haces algo que no me gusta yo tengo el derecho de poder ejercer esa violencia en contra de ti. Y entonces estos mecanismos se van adaptando también en estos espacios, ¿verdad? Y no podemos culpar al niño únicamente en decir, bueno, él es el que está actuando de una manera incorrecta, sino tenemos que ser conscientes de cómo este ambiente también está influyendo en el desarrollo de la personalidad de este niño y cómo esa violencia se va normalizando, cómo la violencia forma parte de una resolución de conflictos también en algún momento, y que no podemos únicamente decirle no lo hagas y regañarlo a él si en la noche vemos que la dinámica sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes precisamente de que toda esta violencia también está afectando no solo a la persona directa, sino también a las víctimas colaterales como tal, ¿verdad? Y algo muy importante que me gustaría mencionar acá, que en constantes ocasiones he escuchado decir, bueno, es que él es agresor conmigo, pero es un buen papá con los niños. En ningún momento podemos decir, está siendo agresor conmigo, los niños ven cómo me están golpeando y cómo me están agrediendo verbalmente, pero a ellos sí les dice que los quiere mucho y está con ellos. No hay congruencia en esa parte, ¿verdad? Si ellos están viviendo un ambiente de violencia y están identificando que su mamá está siendo víctima de violencia como tal, esta violencia también está siendo en contra de ellos porque está afectando su desarrollo como tal, ¿verdad? Una pregunta, en estos 16 años de sobrevivencia, ¿alguna vez vino un hombre a pedir ayuda por violencia familiar? Bueno, también es importante mencionar que acá en la Fundación también trabajamos, no lo menciono porque es un índice bastante corto, que también trabajamos con hombres agresores, ¿verdad? Hombres agresores que en su momento manifiestan que están buscando una opción o están buscando una alternativa de cambio, ¿verdad? También hemos trabajado con hombres que son agresores, precisamente trabajando esta parte de reconocer que este comportamiento que están teniendo también forma parte de esa violencia. Lamentablemente podríamos mencionar un porcentaje muy corto de hombres que logran concluir el proceso, porque lamentablemente al reconocerles esta parte de la violencia que están ejerciendo, hay un choque, ¿verdad? Y principalmente si hablamos que es una mujer la que está diciendo esta parte, ¿verdad? Ese mismo machismo y esa misma misoginia que en algún momento persiste, les dificultan poder continuar con su proceso, aun cuando es un juzgado o una institución como tal quien los está refiriendo a iniciar un proceso psicológico. Y en respuesta a su pregunta, sí ha venido un porcentaje muy, muy corto de hombres que sí están sufriendo violencia. Lamentablemente esto no es tan visibilizado porque incluso nuestra sociedad ve como chiste, ve como algo no normal, ¿verdad? Que sea un hombre el que esté sufriendo esta forma de violencia, pero también lamentablemente sí hemos recibido procesos de hombres que también están sufriendo violencia psicológica en algún momento e incluso violencia física. ¿Cómo podríamos ir cambiando este panorama en la sociedad guatemalteca? Sí, somos una sociedad machista, es evidente. ¿Dónde debería empezar el cambio? Si en la casa tenemos este tipo de problemas, podría ser la escuela. ¿Dónde podríamos empezar como a buscar? Porque alguien puede decir la iglesia, pero lo que yo también he visto es gente que va a la iglesia el día domingo, pero cuando regresa a casa, tal vez el día domingo está tranquilo, pero el resto de la semana sigue siendo el violento de siempre. Entonces mi pregunta es, ¿dónde deberíamos de empezar? Considero que algo importante sería que lo hiciéramos todos de manera integral, ¿verdad? Porque no va a ser tan funcional, por ejemplo, para el niño que se le hable en la escuela, si como usted dice, llega a casa y sigue siendo el mismo ambiente como tal. No va a ser congruente para él que haya un discurso en la escuela y haya un discurso en casa que está siendo totalmente distinto. El ejemplo que usted menciona de la iglesia, por ejemplo, también. Pero ¿qué pasaría si todos los espacios y todos de alguna manera asumimos esa responsabilidad como tal, ¿verdad? Por ejemplo, algo fundamental son los medios de comunicación. En este momento,
quién no cuenta con Facebook, quién no cuenta con una red social, y que a través de ello se vaya visibilizando, por ejemplo, que un grito forma parte de violencia, que un golpe forma parte de violencia, que la violencia económica también existe, que ver, tocar o hacer alguna acción sin el consentimiento de otra persona forma parte de la violencia sexual. Si de alguna manera vamos trabajando todo esto de una manera integral, podemos hacer conciencia cada vez más acerca de todo este panorama de violencia que está en nuestra sociedad, ¿verdad? Que quizás en algún momento por vergüenza, por temor, no hablamos como tal de esto, o lamentablemente también por el no parecer exageradas ante ciertas situaciones, ¿verdad? No validamos incluso lo que estamos sintiendo, y eso hace precisamente que cada vez se reproduzcan más espacios de violencia, ¿verdad? En algún momento alguien me preguntaba a mí en un espacio en el que estuve hace poco, y me decían, la violencia se da principalmente en el interior del país, ¿verdad? ¿Y cómo diría usted que forma parte de esto? Yo, bueno, hablemos de la ciudad, porque aquí también hay unos índices muy altos de violencia, y con personas que incluso podríamos decir que tienen un estrato económico bastante elevado, con niveles educativos bastante altos, y que podríamos decir que aparentemente es una familia estable o que la economía está bien en ese hogar, pero que en esa familia también puede ser que haya violencia y que no está siendo visible por diferentes factores, pero ahí hay violencia física posiblemente, hay violencia verbal e incluso hay violencia económica también, ¿verdad? Simplemente que asociamos en muchas ocasiones que la violencia se da principalmente en el interior del país o en espacios en los que quizás no hay condiciones económicas favorables, ¿verdad? Pero hay diferentes espacios en los cuales en todo nuestro alrededor podríamos incluso no saber que nuestra vecina, nuestra amiga del trabajo o X persona con la que socializamos diariamente también esté sufriendo violencia, ¿verdad? Entonces, todas esas formas en las que podemos ir rompiendo ese silencio a través de diferentes espacios es lo que va a sumar a que cada vez podamos ser más conscientes de que la violencia está, y no necesariamente en otras condiciones. En nuestra realidad podríamos visibilizar muchas formas de violencia que hay alrededor, ¿verdad? A todo esto, el tema otro que preocupa mucho es el de las niñas embarazadas, ¿verdad? Las cifras son alarmantes. También, como usted lo menciona, se ha como normalizado que sigamos viendo a niñas y adolescentes embarazadas. Ahí, ¿cómo funciona la institución Sobrevivientes? ¿Tiene algún espacio donde pueda atender a esta clase de situaciones? Principalmente actualmente hay un proyecto que se encuentra en San Miguel Petapa, ¿verdad? Que está brindando atención principalmente a Matitlán, Villanueva, Villa Canales y San Miguel Petapa, precisamente en procesos de violencia sexual a niñez y adolescencia, ¿verdad? Acá también directamente, también en la sede de la Fundación acá en Zona 1, también pues se brinda los servicios tanto a niñez y adolescencia que están sufriendo violencia sexual de cualquier manifestación, reconociendo ya sea un abuso, acoso o una violación como tal, sin la necesidad de contar con un proceso de denuncia. Es decir, si la mamá reconoce que su hija está siendo víctima de violencia sexual, pero no han realizado una denuncia como tal, de igual manera es importante poderlas acompañar, porque romper el silencio de esta forma de violencia no es un proceso sencillo, principalmente porque nos rodeamos de los estigmas que hay en la sociedad, en el que incluso a una niña se le atribuye la culpa y la responsabilidad de que el agresor haya cometido esta forma de violencia en contra de ella. Pero también de acompañar a esos familiares, ¿verdad? En este reconocimiento de que esta es una forma de violencia y de cómo apoyar también a esta niña o a esta adolescente o niño también que está sufriendo violencia. También en el área de capacitación que cuenta la Fundación, también se trabajan procesos precisamente de concientizar, ya sea espacios educativos, espacios laborales o diferentes instituciones en ese reconocimiento de esta violencia sexual y también de la prevención, ¿verdad? Que es la de educación sexual como tal. Muy poco hablamos también de este tema porque también nuestra sociedad tiene cierto estigma y cierto tabú en relación a ello, ¿verdad? Y que consideramos que la educación sexual es promover, ¿verdad?
sin realmente informarnos de que la educación como tal es fundamental desde las primeras etapas del desarrollo de los niños, que les permite ir conociendo precisamente cada una de las etapas que vienen más adelante en su desarrollo, el conocimiento de su cuerpo como el del sexo opuesto y cómo va haciendo esta parte, ¿verdad?, de prevención como tal. Estos espacios también los brinda la Fundación, ¿verdad?, precisamente con la idea de poder sumarnos más a esa prevención como tal, desde niñez hasta personas adultas, porque hay muchas personas adultas en la actualidad que pues se conoce muy poco acerca de este tema de prevención, ¿verdad? Entonces, la idea es precisamente esa concientización y precisamente pues promover esos espacios como tal. Porque las niñas y las adolescentes están como desprotegidas, ni el Estado mismo y la familia también. Creo que a veces no hay esa preocupación de blindar la seguridad de las niñas, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Hacia dónde usted cree que deberíamos llevar este tema? Claro, algo muy importante es precisamente desde padres y personas adultas que pues están conviviendo con niñez y con adolescencia, es precisamente reconocer primero el respeto del cuerpo, de la integridad, de la privacidad también de estos niños y de estos adolescentes, ¿verdad? Desde un niño sí de 3 años, ¿quiénes pueden tener acceso a poder cambiar su ropa, por ejemplo? ¿Será que todos en la casa o vamos de alguna manera a tener este diálogo de es mamá la que le va a enseñar precisamente que únicamente ella puede ser quien va a apoyar en ese cuidado, ¿verdad? Que desde esas etapas se vaya promoviendo el respeto como tal, ¿verdad? Porque también en algún momento en muchos espacios, ¿verdad?, ese mismo machismo hace que incluso esa niña o ese niño no lo visibilicemos como una persona que tiene derechos, ¿verdad?, que siente, que piensa, ¿verdad?, y que de alguna manera todas esas acciones, por mínimas que en algún momento veamos, está afectando su desarrollo. Mínimas me refiero a alguien que toma la fuerza para decirle te voy a dar un beso en la mejilla. Si la niña no está dando su consentimiento, tenemos que aprender a respetar también este límite, ¿verdad? Si un niño se está cambiando, por ejemplo, tenemos que aprender a respetar ese límite, que va a ser la mamá posiblemente la única que va a cambiar o que va a estar cerca de él. Esto no nos hace exagerar, sino que nos hace estar en un tema de prevención como tal, ¿verdad? Porque en algún momento pensamos es que aquí solo habemos familia. Sí, pero los índices más altos cuando hablamos de procesos de violación, de abuso como tal también, es precisamente que se ocasionan dentro del núcleo familiar. Es el papá, es el abuelo, es el hermano, es el primo, es el tío, ¿verdad? Y que en algún momento, en muchas ocasiones se ha escuchado, es que era el papá y yo no desconfiaba de. Precisamente es por eso que tenemos que tener un tema de prevención como tal, ¿verdad? Y enseñarle también a ese niño principalmente que también él tiene que tener la confianza y la seguridad de poder transmitir cualquier situación que le está afectando y que como adultos algo fundamental que todos tenemos que trabajar mucho es siempre la credibilidad a un niño o un adolescente, ¿verdad? Eso es algo fundamental que va a ayudar precisamente a que este niño o este adolescente tenga la seguridad de poder dialogar cuando una situación le esté afectando, ¿verdad? No dudar en ningún momento de algo que ellos puedan transmitir, ¿verdad? Que en algún momento dudamos lamentablemente y entiendo que no es un proceso sencillo el decir es que el papá no, porque el papá lo quiere, o es que el abuelo ya está grande. Sí, pero si el niño está diciendo X o Y situación, siempre debemos de creerle a ese niño o a ese adolescente. O incluso en el momento en el que identificamos una conducta irregular, que quizás está durmiendo de más, que no se está alimentando bien, que nuevamente se está orinando en su ropita, que está defecando en las noches, conductas que ya no son parte de otras etapas de su desarrollo y que vamos notando que en este último tiempo tiene cierta resistencia a pasar menos tiempo con algún familiar, que hay resistencia a no quererle dar abrazo a alguien más de la familia, que le prestemos también atención a ese comportamiento. Y si yo como madre no sé qué hacer ante esa situación, buscar espacios precisamente como la Fundación, que nos va a ayudar precisamente en ese acompañamiento, de identificar si hay algún comportamiento irregular a consecuencia de alguna manifestación de violencia que este niño o adolescente esté sufriendo, o si de alguna manera está pasando alguna otra situación, pero que requiere nuestra compañía y nuestro asesoramiento precisamente en esta necesidad que está presentando.
¿Qué ocurre en el organismo de una niña cuando está embarazada y física y mentalmente? ¿Cómo la afecta? Es un proceso sumamente delicado, ¿verdad? Porque hablamos precisamente que en sí el proceso de desarrollo, el dejar la niñez, la pubertad y entrar a la adolescencia ya conlleva un cambio, ¿verdad? Un cambio tanto físico como emocional, que en algún momento también va generando esa confusión, ¿verdad? El por qué mi cuerpo cambia, el por qué siento o pienso esta situación. En sí, esta etapa precisamente ya conlleva un cambio como tal, como parte de esta etapa de desarrollo que está cambiando en ese momento. Ahora veamos el impacto que podría haber precisamente en una violación y que esta niña, porque es una niña, ¿verdad?, está iniciando precisamente un proceso de maternidad como tal. Hay muchísima confusión y también hay un estado de depresión como tal, porque entonces va identificando que su cuerpo está cambiando, que todos los mecanismos, todas las opciones que ella tenía en ese momento para su vida, de alguna manera chocan con lo que le dice la sociedad, que quizás ella todavía quiere jugar, pero le están diciendo que tiene que comportarse bien porque está embarazada. ¿Cómo hacemos que una niña como tal comprenda que ya no puede jugar, sino que tiene que adaptarse a su rol como tal de madre, ¿verdad? Y que también en algún momento no le damos ese acompañamiento psicológico que le permita exteriorizar sus emociones en relación a, porque entonces se le obliga únicamente a asumir un rol de maternidad como tal, cuando sabemos que no es un rol en el cual ella ha dado su consentimiento como tal y que física y emocionalmente no está preparada para este cambio que su vida está teniendo. El acompañamiento psicológico es fundamental precisamente para esta niña, para esta adolescente, que le permita precisamente hablar de cómo se está sintiendo y sobre todo que reconozca la validez de sus emociones, ¿verdad? Que no es mala porque ella no quiere ejercer su rol de maternidad, ¿verdad? Sino que está bien vivir su proceso de tristeza, vivir su proceso de dolor, para que a partir de ello ella también vaya reconstruyendo también su futuro, incluso a través de esa situación que está viviendo. Pero también algo fundamental ahí es el acompañamiento hacia madres y familiares de ese entorno, porque en algún momento también lamentablemente aún se da que se obliga a que inicien una relación de pareja. Por ejemplo, hablamos de un noviazgo de 2 menores de edad, aún se da la parte de tienen que vivir juntos porque ya son papás, ¿verdad? No reconociendo de alguna manera que no están listos también para tal y que esto también forma parte de una violencia como tal, ¿verdad? Si yo pensaba precisamente eso, ¿cuánto afecta esa parte emocional pensar que niñas y adolescentes víctimas de violación y de violencia sexual van a ser felices porque son madres? Eso no es así, ¿verdad? Que no puede ser que una mujer, por la edad que tenga, como usted bien lo explica, no ha dado consentimiento, la obligan. ¿Y qué ocurre con estas niñas y adolescentes a futuro? Algo que afecta principalmente es cómo visualizan que va a ser su proyecto de vida adelante, ¿verdad? Si en ese momento estaban estudiando, lamentablemente los espacios educativos limitan su acceso también en algún momento, porque se tiene la idea equivocada, y eso ocurre aún actualmente, se tiene la idea equivocada de que va a promover que pasen ciertas situaciones sin conocer realmente la realidad de esa niña o esa adolescente, ¿verdad? Y en algún momento también la vergüenza, lamentablemente, que la familia reconoce a través de esto, las limita de que puedan continuar con el acceso a la educación como tal, ¿verdad? Entonces, ese estancamiento aparte también de qué va a pasar en mi futuro. Voy a poder continuar con mis estudios, no voy a poder terminar, voy a poder trabajar en algún momento. ¿Cuál va a ser mi realidad? ¿Estar acá cuidando de un bebé cuando yo no tengo la capacidad física y emocional para hacerlo? Porque siendo conscientes, una niña o un adolescente está aprendiendo precisamente a cuidar de sí misma, ¿verdad? No está en ese momento de su desarrollo la capacidad de precisamente cuidar a alguien más. Y en algún momento he escuchado, es que eso es algo que se tiene con instinto. Sí, pero es un instinto cuando es una mujer adulta que tiene la capacidad para hacerlo. Pero una niña no puede tener ese instinto como tal, ¿verdad? Entonces,
esa parte de todo lo que hay en la sociedad, de cómo ella está percibiendo desde ya su futuro, va generando precisamente este estado y esta afectación emocional que sigue siendo fundamental en el acompañamiento psicológico para que ella pueda ir reconstruyendo también a partir de esta situación qué es lo que ella puede hacer también con su futuro, ¿verdad? Claro, tomando en cuenta muchos factores de prevención y también de visualizar que a partir de ello todavía puede hacer muchas otras cosas para sí misma y para continuar desarrollándose adecuadamente. Muchos responsables de este tipo de violaciones, cuando son llevados a tribunales, también aquí yo veo que son contados los casos en los que se atreve a que haya una denuncia. También ahí las leyes no ayudan, porque el que llega al poco tiempo está otra vez libre. ¿Cómo la Fundación Sobrevivientes acompaña a alguien que quiere dar estos pasos de forma legal? Claro, el primer paso, todos los procesos acá en Fundación Sobrevivientes, cuando alguien viene por primera vez, pasan a un espacio que nosotros le llamamos atención primaria. Las compañeras de atención primaria pues son las encargadas de brindar el asesoramiento de acuerdo a la necesidad que la usuaria esté refiriendo. Si la usuaria está refiriendo que necesita un acompañamiento, un asesoramiento penal como tal, ¿verdad? Se le da precisamente esas herramientas de cómo accionar precisamente dentro de todo el proceso, pero algo fundamental es que siempre les ofrecemos el espacio psicológico, porque entendemos que nuestros procesos de justicia en algún momento, como usted mencionaba, no son inmediatos o no siempre existe una sentencia como tal justificada a la violencia que se vivió. Entonces, algo fundamental es el acompañamiento primero para esa madre en hacer valer precisamente la justicia como tal, la perseverancia también, que va a ser algo fundamental en todos los procesos de justicia, pero también para hacer reconocer que es importante precisamente accionar legalmente. A veces nos limita el pensar es que va a ser un proceso largo y por eso no lo hago. O voy a afectar al papá o al familiar y el familiar tiene familia también y voy a afectar a todas estas personas. Pero hay que ser conscientes precisamente que ese proceso de justicia va a ser fundamental incluso para ese niño o ese adolescente, ¿verdad? Que pueda visibilizar precisamente que hay justicia dentro de lo que esa persona está viviendo y que el acompañamiento psicológico va a ir acompañando cada una de esas etapas de ese proceso legal en el sentido de brindar asesoramiento incluso en muchos términos o muchas situaciones que los niños o adolescentes van escuchando en estos procesos legales y que lamentablemente muchos profesionales de diferentes instituciones o juzgados no se detienen realmente a hablar con este niño o este adolescente de que en qué consiste todo el proceso que están realizando, que es fundamental para ellos también saber qué es lo que está pasando, todos los términos, todas las palabras que están escuchando y que en algún momento ellos no están comprendiendo lo que está pasando, solo saben que hablaron con la mamá y de repente pasó todo lo que está pasando. Entonces es fundamental realmente el papel que podemos desempeñar las psicólogas en ese momento, en brindarles también ese asesoramiento de acuerdo a lo que ese niño o esa niña pueda entender en ese momento, pero también en acompañarla en que romper ese silencio está bien, que era importante realmente hacerlo para velar también por su seguridad y su protección como tal, ¿verdad? Porque lamentablemente ocurre en muchas ocasiones que incluso señalamos a esos niños o a esos adolescentes por el rompimiento de su silencio, ¿verdad? Y cómo puede afectar también en su desarrollo esa culpa y todo lo que está pasando en su entorno, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento de acuerdo a las etapas que ellos tienen va a ser fundamental. ¿Y cómo es ese acompañamiento? Los espacios de psicología acá están diseñados para que incluso si es un niño que quiere sentarse en el suelo, yo me voy a sentar en el suelo con él para poderle explicar a este niño qué es lo que está pasando. Si no entiende a través de las palabras que le estoy diciendo, vamos a utilizar juegos, vamos a utilizar diferentes actividades que se adapten a su necesidad como tal y que le permita comprender que lo que está pasando es algo importante, pero que también estuvo bien y es fundamental romper ese silencio, ¿verdad? Hace unos días la Organización Mundial de la Salud ha decretado que la pandemia ha terminado. Fueron años de una nueva experiencia para todas las sociedades en el mundo, pero yo quería preguntarle a usted, en Guatemala específicamente, esta etapa de la pandemia elevó las cifras de violencia en contra de la mujer
y de embarazos de niñas y adolescentes. Sí, realmente si se hace una comparación de los procesos que se recibieron previo a pandemia y post 2021 e incluso 2022 e incluso este año aún, ¿verdad? En decir, bueno, es que sí, yo estaba sufriendo violencia en la pandemia y cómo todo lo que ocurría alrededor en algún momento fueron mecanismos utilizados por los agresores para validar esa situación. El toque de queda, aunque muchos lo vimos desde, bueno, es un tiempo que me quedo en casa, muchos hogares lamentablemente fue un episodio realmente terrible por la violencia que estaban viviendo, porque el agresor justificaba al decir no puedo salir porque hay toque de queda, y que esa mujer tampoco pudiera salir precisamente a buscar espacios de ayuda por todo el entorno en el cual se encontraban, ¿verdad? Que los niños tampoco pudieran salir a estudiar, porque también tenemos que reconocer que en muchas ocasiones para esos niños que están siendo víctimas colaterales de violencia, el salir a la escuela es un mecanismo que les ayuda a distraerse, a visualizar otras personas, otro entorno, otras actividades, más allá de la dinámica de violencia que hay en las cuatro paredes de su hogar, ¿verdad? Entonces, hay un incremento bastante elevado precisamente de violencia física, de violencia económica, de violencia psicológica, que vivieron muchas mujeres y niños, y también lamentablemente de violencia sexual. Porque como mencionaba hace un momento, es un índice bastante elevado el porcentaje que podemos reconocer que en una violación y en un abuso sexual es precisamente dentro del núcleo familiar que estos niños y adolescentes están sufriendo esta violencia como tal. La pandemia en diferentes factores que nos pudo haber afectado a todas las demás personas, pero cuando hablamos de violencia como tal, fue un episodio sumamente difícil para muchas mujeres al no contar precisamente con redes de apoyo que les permitieran buscar cómo accionar o cómo salir precisamente de ese ambiente en el cual se encontraban, ¿verdad? Yo quisiera, si usted le puede decir a nuestras audiencias la forma de contactarse con sobrevivientes. Claro que sí. Fundación Sobrevivientes se encuentra en la 12 calle 11-63, zona 1 de la ciudad capital, brindando sus servicios de forma totalmente gratuita en el área jurídica y en el área psicológica, tanto en atención individual como grupal. También es importante mencionar que en la atención psicológica también nos adaptamos a las necesidades que en algún momento nuestras usuarias puedan referir, brindando el acompañamiento en algún momento en la modalidad virtual, si consideramos de alguna forma que salir también puede ser una situación de riesgo para ellas. Nos adaptamos precisamente a esta modalidad para que precisamente nos puedan visualizar como parte de esa red de apoyo con la que ustedes puedan contar. El teléfono de la fundación es 2245-3000. Lo repito nuevamente, 2245-3000. Estamos acá de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde brindando el servicio totalmente gratuito. Esperamos que si en algún momento ustedes se han sentido identificadas con lo que dialogamos en estos minutos, ustedes puedan abocarse y buscar ayuda. Recuerden que no están solas y estamos para brindarles todo nuestro apoyo de la forma en la que ustedes lo puedan requerir. Pues muchas gracias, licenciada. Y de nuevo yo también me quedo agradecido con ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares cada semana. Creo que es evidente que hay violencia en nuestros hogares, que lamentablemente la mujer sigue siendo la principal víctima, tanto las adultas, las niñas, las adolescentes. Y hay espacios como la Fundación Sobrevivientes donde se les puede ayudar y no lo duden. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.